Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, un nuevo consultorio y hoy vamos a hablar de nutrición y de alimentación, sobre todo en carreras y en carreras de larga distancia. Es una pena cuando muchas veces leo los comentarios de corredores que han estado haciéndose la preparación al 100%, han entrenado el gimnasio, han entrenado la fuerza, tiradas largas, series, cuestas, y luego cuando llega la carrera, bien sean corredores de asfalto o de montaña, cuando llevan 3, 4, 5, 6 horas corriendo, pues tienen problemas de estómago, se les cierra el estómago y no pueden comer. Una vez que suele llegar ese punto que no podemos comer, ¿qué pasa? Pues que nuestro cuerpo, entre comillas, se pone en modo defensa y tenemos que bajar el ritmo. Pues bien, todo eso tiene solución y es lo que vamos a resolver o tratar de resolver en el vídeo de hoy. Así que si tú eres de los corredores a los que se les cierra el estómago o tenéis problemas de estómago, estar atentos. La pregunta viene de Ultratrail Ledesma y nos dice: tú lo has dicho todo, es prueba y error. Yo hice una ultra de 60 kilómetros con 4500 positivos sin ingerir ninguna caloría y las sensaciones fueron brutales. Como tú dices, hacer una buena carga la noche anterior fue vital para que saliera bien la prueba. No obstante, a todos les digo lo mismo, la comida es la gasolina del cuerpo. Yo la ultra la hice a un ritmo que no me supusiera un ritmo muy elevado, pero si hubiese querido hacerla tendría que haber comido. Bueno, Ultratrail Ledesma, como tú bien dices, aquí habría que dejar claro dos cosas. Lo primero, que hacer una carrera de 45 kilómetros con 4500, o sea, de 65 kilómetros con 4500, no es lo ideal hacerlo sin comer, pero el segundo sería añadir que en este caso tú no ibas a tope, es decir, como bien dices, al final de tu pregunta, sobre todo al final de tu mensaje, es que no le hiciste a tope. ¿Por qué digo esto? Porque a muchos corredores el tema del entrenamiento nutricional no lo llevan nada bien. Hace mucho tiempo que estamos hablando de una gráfica que esta vez sí que espero dejarla por aquí, donde vemos la cantidad de hidratos de carbono necesarias en función de la duración del esfuerzo. Cuando nosotros hablamos de entrenamientos de menos de 30 minutos, pues al final hacer un enjuague nutricional o un enjuague con hidratos de carbono sería suficiente. Cuando estamos entre 1 hora, 2 horas, te pone que hay que consumir entre 60, 70 más o menos y que te recomienda hacer un entrenamiento nutricional. Y cuando ya pasamos a esfuerzos superiores a las 2 horas, 2 horas y media, hay que consumir cantidades cercanas a los 90 gramos de hidratos de carbono y el entrenamiento nutricional es obligatorio. ¿Con esto qué quiero decir? Que obviamente una carrera de 65 o 60 kilómetros con 4500, el entrenamiento nutricional es fundamental y que hacerla sin comer no sería lo ideal. Es decir, si nosotros vamos a una intensidad suave, pues obviamente el cuerpo tiene reserva suficiente para aguantar no 60, sino muchos más kilómetros sin necesidad de comer, siempre que vayamos a un ritmo lento. Pero ahora bien, cuando queremos correr rápido y avanzar rápido, sí que es cuando más se aplica el tema de los 90 gramos de hidratos de carbono a la hora. Si analizamos otra vez la gráfica, te dice que para consumir o asimilar 90 gramos de hidratos de carbono a la hora, el entrenamiento nutricional es obligatorio, es decir, se tiene que hacer sí o sí. Y tiene que ser un entrenamiento nutricional bien hecho. La mayoría de gente, cuando le preguntas qué come en los entrenamientos, me dice: pues no, me he tomado un gel y una barrita, me he tomado un bidón de sub 9, me he tomado un sándwich y una manzana. Pues a ver, eso es comer en el entrenamiento, pero no es hacer entrenamiento nutricional. Cuando nosotros buscamos entrenar el estómago o acostumbrar al estómago a hacer esfuerzos y hacer la digestión, tenemos que hacer simulaciones
de la cantidad de hidratos de carbono que vamos a consumir en carrera, pero como buen entrenamiento, el entrenamiento no se reduce a un día. Es decir, tú cuando estás preparándote un ultra trail, ¿entrenas un día y luego compites? ¿A que no? Pues el entrenamiento nutricional es exactamente lo mismo. No se tiene que reducir a un día a la semana, el domingo, como la simulación como en carrera y luego compito. ¿Por qué? Porque el entrenamiento nutricional tiene que ser un proceso que lleva pues 1, 2, 3 meses el acostumbrar al estómago a asimilar los alimentos. Si tú haces el entrenamiento nutricional en una sesión o en 2 sesiones, pues es como si no hicieras nada. Es como si te digo, bueno, estás súper bien entrenado, la semana que viene eres corredor de asfalto, vamos a hacer un entrenamiento de desnivel o 2 y te metes una maratón de montaña. Pues obviamente ese corredor de asfalto con 2 entrenamientos de montaña no va a ser suficiente para hacer una maratón de montaña. Pues lo mismo pasa en el tema del entrenamiento nutricional. El entrenamiento nutricional, para que sea efectivo, el estómago y el cuerpo lo asimile, necesitamos pues 2, 3 meses, 4 meses para que todo eso funcione correctamente. Y no solo vale hacerlo un día a la semana, porque ¿cuál es el problema? Que muchas veces tú haces el entrenamiento nutricional un domingo, sales a las 7 de la mañana y estás de 7 a 10, 3 horas. Te has comido a lo mejor 60 gramos de hidratos de carbono a la hora y dices, bueno, me ha sentado súper bien, pues el día de la carrera voy a comer lo mismo pero un poquito más. Como este gel y esta barrita me han sentado bien, pues me voy a tomar 2 geles y 2 barritas y ya lo tengo. ¿Qué pasa? Lo primero, la duración. El día del entrenamiento has estado 3 horas, luego en la carrera estás 6. Al estar 3 horas en el entrenamiento y encima de 7 a 10, casi no pillas horas de calor. El día de la carrera pues estarías de 7 a 10 y de 10 a 1, que serían 6 horas. ¿Qué pasa? Que pillas 3 horas de calor. Ya no son las mismas condiciones de 7 a 10 que de 10 a 1 con todo el calor. Y luego el tercer y otro factor determinante, el ritmo. Seguramente el día de que tú vas suave, pues seguramente si lo haces el domingo vas a ir pues a un ritmo suave, tranquilo y pocas pulsaciones. Y el día de la carrera, por el estrés, los nervios y demás, siempre vas un poquito más alto de pulsaciones. ¿Eso qué hace? Que la simulación que tú has hecho del entrenamiento o de la alimentación de carrera no se parece en nada a las condiciones reales en las que luego vas a competir. Ni en tiempo, ni en ritmo, ni en climatología. Todo esto, ¿cómo lo tendríamos que entrenar? Pues un entrenamiento nutricional deberíamos de hacerlo mínimo 2 días a la semana. ¿Cómo? Pues por ejemplo, empezar con cantidades de 60, 70, 80 gramos de hidratos de carbono a la hora e ir aumentando hasta los 100, 110, incluso en algún estudio se ha llegado a los 120. Cuando tú quieres hacer un entrenamiento nutricional, ¿qué estás haciendo exactamente? Pues para que lo entendáis, imaginémonos este ejemplo. Yo ahora que estoy sentado, mi estómago, mi aparato digestivo, tiene el 100% de la sangre disponible para hacer la digestión. Por lo tanto, puedo comer cualquier cosa que más tarde o más temprano la digestión se va a ir haciendo. Pero ¿qué pasa cuando ya empezamos a correr? Cuando empezamos a correr, el cuerpo tiene que enviar sangre a las piernas, a los músculos, al resto del organismo para la termorregulación, y el estómago tiene que hacer la digestión, pues en vez de con el 100% de la sangre, por poner un ejemplo, al 50%. ¿Qué pasa? Que en un principio, si la intensidad es suave, va a seguir teniendo la sangre suficiente para hacer la digestión. Entonces, como el ritmo es suave y es tranquilo, pues normalmente la gente puede seguir comiendo y bebiendo sin problemas. Pero ¿qué pasa cuando empezamos de pasar de suave pues a un ritmo medio, como ya puede ser una competición de maratón o de un ultra? Que mucha de esa sangre ya no la tenemos disponible, es decir, tenemos mucha sangre en los músculos, mucha sangre favoreciendo el proceso de termorregulación, y el estómago pues a lo mejor tiene que hacer la digestión con un 20-30% de la sangre disponible.
Y eso, si no lo hemos entrenado, ¿qué pasa? Que el estómago al final dice, bueno, no tengo suficiente sangre para enviar los nutrientes para hacer la digestión, pues cortamos la digestión. Cuando se corta la digestión es cuando ya viene lo típico de se me cierra el estómago y no puedo comer, es que no me entra nada, tengo un dolor de tripa, tengo malestar. ¿Por qué? Porque el cuerpo ha dicho hasta aquí. Toda la sangre la tenemos en los músculos, en los brazos, en el proceso de la termorregulación y no podemos seguir haciendo la digestión. Si luego a eso le sumamos factores que también requieren mucha sangre, como puede ser un aumento de la temperatura, ¿por qué? No va a ser lo mismo hacer la digestión un día a 15 grados, 20 grados, que un día a 20, 25, 30 o 35. A más calor, el proceso de termorregulación tiene que ser más fuerte, requiere más sangre y al final, por lo tanto, el tema de la digestión se complica. Todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos entrenando el proceso del entrenamiento nutricional. El entrenamiento nutricional para carreras de larga distancia debería de ser obligatorio y muchos corredores pasan de ello. ¿Por qué? Porque es un proceso caro, es decir, la gente me puede decir, es que yo no me puedo tomar en cada entrenamiento 2 geles, 3 barritas y 10 bebidas energéticas, porque si no cada entrenamiento se me va por 15 euros. Y por eso yo siempre recomiendo en mis vídeos el tema de la maltodextrina. Es súper sencillo, yo siempre me hago bebidas energéticas, pues Triforza, Sub 9, Oversteam, los tengo justamente aquí, el Mahalo Performance Drink, y me hago esas bebidas que a lo mejor pueden tener 40-50 gramos de hidratos de carbono y le añado 40-50 gramos de maltodextrina. ¿Qué estoy haciendo con eso? Pues que en los entrenamientos me estoy tomando cada bidón pues más o menos entre 80, 90, 100 gramos de hidratos de carbono. Si hago un entrenamiento de 2 horas necesito 2 bidones y si hago un entrenamiento de 3 horas o 2 bidones barrita y gel o 3 bidones. Todo eso pues lo voy probando en días fuertes como pueden ser un día de series, de cambios de ritmo, un reto que me haga, como un día de rodaje suave. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos dicho antes, el estómago no va a trabajar igual un día de series que un día de rodaje suave. Pero si tú te acostumbras a poder hacer la digestión, asimilar bidones de 80 gramos, mientras que estás haciendo series a 180 pulsaciones por minuto, es probable que luego en una carrera, que como mucho o en un ultra llegas a 160, 165, esa digestión la puedas hacer. Porque no va a ser lo mismo hacer ese entrenamiento nutricional con rodajes a 120, 130 pulsaciones que luego en competición que suele ir entre 140 y 160. Estos pequeños detalles, al final si los aplicas, te das cuenta de que no depende tanto del alimento que estás ingiriendo, porque hay gente que me puede decir, es que a mí los geles me sientan mal, es que a mí las barritas me sientan mal, es que yo necesito comer cosas naturales, dátiles, frutos secos, sándwiches, y no es del todo así. Es decir, si tú haces un entrenamiento nutricional como toca, sí que es cierto que hay alimentos que pueden costarse o costar más o menos en digerirse. Pero si tu entrenamiento nutricional está bien hecho y lo has trabajado, no vas a tener problemas en meterte un gel, meterte una barrita, meterte un sándwich de nocilla o beberte una Coca-Cola. Es decir, mientras que el estómago tenga sangre disponible y vaya haciendo la digestión poquito a poco, tú vas a poder ir comiendo sin problemas. Pero esto, como digo, son cosas que las tenemos que entrenar y no se entrenan en un entrenamiento o en dos. Tiene que ser durante toda la preparación que tu mister te diga, pues mira, en estos entrenamientos quiero que comas 70, 80 gramos de hidratos de carbono a la hora. Si tú haces un entrenamiento de 1 hora, necesitarás 75, si lo haces de 2, necesitarás 150 y si lo haces de 3, 225 gramos de hidratos de carbono. Si ese día, por lo que fuera, el entrenamiento es más lento y te vas a 4 horas, pues ya necesitarías casi los 300 gramos de hidratos de carbono. Si tú eso lo vas entrenando semana a semana, 2 días por semana, cuando llegue el día de la carrera no vas a tener ningún problema. Y esto es un fallo que tienen mucho los corredores populares, pero donde más se ve es en corredores élite, que de repente te llega
y dices, es que se me ha cerrado el estómago, es que me ha sentado mal la comida, porque normalmente los corredores élite, uno de sus puntos más débiles es este. Normalmente está puesta la moda de voy a correr en ayunas, entrenar en ayunas, a ver cuánto tiempo puedo hacer en ayunas, hacer series en ayunas, todo en ayunas. Pero nadie se olvida que luego en las carreras de larga distancia, las carreras de ultrafondo, tenemos que estar comiendo. Es decir, cuando una persona o un corredor quiere correr rápido, necesita comer. ¿Por qué? Imaginémonos, y con esto voy a cerrar ya el vídeo, que tenemos dos depósitos de energía. Uno sería el glucógeno y otro serían las grasas acumuladas. Nosotros, cuando necesitamos energía inmediata, ¿qué hacemos? Cogemos el glucógeno, nos lo comemos, o el glucógeno pasa al músculo. Y es una energía que va directa al músculo, es decir, la tenemos aquí y la podemos utilizar. Para que nos hagamos una idea, sería como la comida ya preparada, es decir, tú te la comes y la utilizas. En cambio, las grasas serían las comidas sin procesar, pues por ejemplo, la fruta sin pelar, el pescado sin limpiar, las patatas sin pelar, es decir, sería toda la comida sin hacer. ¿Qué hay que hacer? Pues esta comida la cocinas y cuando la cocinas la puedes utilizar. Por eso, como normalmente nosotros, para que lo entendamos, cuando nos viene la pájara, ¿qué pasa? Que la tenemos la energía sin procesar, la tenemos que elaborar y una vez que la hemos elaborado nos la comemos. Como ese proceso requiere un tiempo transformar las grasas en glucógeno, tenemos que correr más despacio porque la energía no la tenemos tan inmediata. Es como si fuéramos en un coche, se nos para o se nos queda sin gasolina y recargamos. Y en cambio, en este caso, se nos queda sin gasolina y llegamos a la gasolinera y nos dice, no, espérate 20 minutos que aún no tengo gasolina. Entonces tú tienes que bajar el ritmo o hacer tiempo hasta que ya la puedes procesar. El problema de las grasas es que son energías que la tienes que transformar de grasas en glucógeno para poderlo utilizar y asimilar. Y como es un proceso más lento, siempre tarda un poquito más. Por eso es importante hacer y trabajar mucho con el entrenamiento nutricional. Y no me enrollo más porque esto es un tema que daría para mucho y me podéis dejar las preguntas, dudas y consultas aquí abajo. Por último, para cerrar el vídeo, os animo a que os unáis al canal. Hemos empezado este mes y por 1,99, 4,99 podéis uniros y haceros miembros del canal con contenido exclusivo. Por norma general, ahora a partir de medio mes voy a hacer algún vídeo que estará una semana o 2 semanas en exclusiva para los miembros del canal. De este modo podréis hacer consultas, dudas, preguntas de una manera mucho más ágil entre vosotros y yo. Ya os digo que podéis colaborar desde 1,99, 2 euros o 5 euros al mes. Con ese poquito ayudáis mucho al canal. Yo puedo dedicar más tiempo al canal y menos tiempo a otras cosas. Así que ya lo sabéis, lo dejaré también aquí abajo por si os queréis unir al canal y de paso colaborar. Y como siempre vamos a dejar ya el vídeo de aquí y si tenéis dudas, consultas, sugerencias, dejármelo aquí. También hay que decir que los miembros del canal pues tienen emojis exclusivos, iconos exclusivos. En los chats o en las preguntas sus comentarios aparecen antes, por lo tanto los puedo responder, los puedo filtrar. En fin, es una cosa para vosotros y para mí, para seguir creciendo juntos. Así que dejamos el vídeo de hoy aquí y como siempre un saludo y hasta el próximo vídeo.